Acá nos preguntan si nuestros hermanos intraterrenos trascenderán su ligación con un planeta al llegar al grado de avatar, o si dicha trascendencia no está relacionada con ese logro, o en este caso con nuestro planeta, los seres intraterrenos de la Tierra. Los seres que llegan al grado de avatar trascienden lo que se llama el contacto fraccionado o la participación fraccionada con algunos aspectos de la vida logoica y pasan a vivir la universalidad logoica, quiere decir un estado universal, más amplio. Ya no están ligados, relacionados de un modo muy fraccionado con aspectos de la vida logoica. Entonces los seres intraterrenos que llegan al grado de avatar no quedan particularmente relacionados con un planeta, aunque pudieran seguir actuando en ese planeta. Ya la actuación en ese planeta estaría dada o estaría enmarcada en un contexto muchísimo más amplio. El planeta formaría parte de un marco muchísimo más amplio del cual ellos estarían operando, participando, interviniendo, interactuando. Mientras no llegan al grado de avatar, su relación con el planeta es muy directa, porque todavía esas mónadas que están ahí están haciendo un trabajo de direccionamiento, de sintonía, de correlación absolutamente necesaria con la energía de ese planeta. No puede haber ningún otro foco, ningún campo de vida, ningún otro núcleo de vida que ese planeta, en términos de poder ofrecer a esa conciencia la participación necesaria. Pero cuando las mónadas, quiere decir, cuando la conciencia del espíritu es absorbida en el regente y se consuma esto de llegar a avatar en primer grado, entonces ya ahí se rompe este fraccionamiento, se rompe esta limitación. Y el avatar pasa a estar en contacto con campos de vida logoico muy amplios que ya no se determinan, en algunos casos ni siquiera por un sistema solar, no solo por un planeta. Generalmente en ese punto ingresan en ese campo de definición de seres extraterrestres evolucionados, no de un altísimo grado de evolución. Recién están ingresando en la vida logoica de un modo más amplio. También ocurre en algunos sectores de la vida cósmica que ciertas mónadas de alta evolución ya no están relacionadas con un planeta en particular. Hay gradaciones de evolución monádica que permiten, según el sector de la vida cósmica del que hablemos, según la dimensión donde eso se está dando, según la etapa de ese sector del universo, de la galaxia, donde ciertas mónadas ya no están ligadas particularmente a un planeta, sino que están viviendo procesos de interacción, de coligación más amplio, con campos de energía representados, incluso por varios sistemas solares a un mismo tiempo, por conglomerados, por especies de energías conglomeradas de sistemas solares con los cuales se ligan esas mónadas, aún en estado monádico, sin haber sido reabsorbida en el regente para que éste concrete su estado de avatar en primer grado. Podría ser que ya no esté ligado a un planeta en particular, sino que esté haciendo experiencias en un marco más amplio, determinado por un conjunto de planetas o por un conjunto de sistemas solares, incluso en distintos grados de lo que podríamos llamar el espectro dimensional. En una sintonía se incluyó la frase: orad por vuestros hermanos que están sumidos en las tinieblas del deseo y la ilusión. Y luego, pero no intentéis dirigir la energía. Considero que la primera de estas dos expresiones no resulta actual y se contradice con la siguiente. Se podría revisar este punto. En realidad, la segunda de estas expresiones nos está dando la clave para entender la primera. Cuando dice: orad por vuestros hermanos que están sumidos en las tinieblas del deseo y la ilusión, no está diciendo que uno dirija la energía de su oración a esos seres, sino que uno haga lo que ellos no pueden hacer. Orad por vuestros hermanos es un concepto más amplio que el de dirigir la energía de la oración hacia algo o hacia alguien. Es hacer lo que otro no puede. Aquel que está orando está haciendo lo que millones no pueden hacer. Orad por nuestros hermanos, orad por alguien, es hacer lo que el otro no puede hacer, lo que el otro tiene en su camino a ejecutar.
tienen su camino conocer, tienen su camino sostener, tienen su camino experimentar, pero que todavía no está en condiciones de sostener, de experimentar, de sintonizar, de vivir. Cuando un ser puede entrar en estado genuino de oración, está haciendo algo en nombre de millones de partículas que como él forman parte de su universo. Y él está abriendo camino a esas partículas. Cuando un ser genuinamente ora, que no tiene que ver con frases, no tiene que ver con rezos, con ideas, con emociones, sino con un estado intenso de vacío, de conexión interna, de arrebato de la conciencia externa por parte de la vida interior, de la esencia espiritual, cuando un ser logra eso, lo está haciendo por todo el conjunto de seres que participa de ese universo. Entonces esto es lo que nosotros debemos entender. Y claro, no intentar dirigir la energía es precisamente llegar a una oración donde la intención queda diluida en el vacío genuino de lo que es orar. Mientras un ser no puede dejar la intención de lado al momento de orar, él no llega a un grado de oración, él intenta acercarse a la vida interna, pero se queda complicadamente enredado en las fuerzas materiales. Mientras un ser no es capaz de soltar la voluntad de dirigir la energía hacia un lado o hacia otro, mientras él no está en condiciones de colocar su conciencia en una actitud de neutralidad, de impersonalidad, de imparcialidad, su oración solamente se queda en un intento. Él puede haber calmado un poco sus cuerpos, puede haber aquietado sus cuerpos, puede haber logrado un cierto grado de orientación y alineación de los cuerpos hacia la vida interna, pero todavía está muy complicado con las fuerzas materiales. Mientras que si el ser logra alinearse, aquietarse, entra en verdadero silencio y su disponibilidad se torna tan estable que la conciencia interna lo puede llevar al estado de oración, entonces ora por todo ese universo. Él pasa a ser una partícula orante de ese universo, con una capacidad de ligar a ese universo a la condición interna, orante, silenciosa, profunda y estable de su propio universo interior. Cuando un ser logra un estado de receptividad que lo lleva a la oración y es absorbido en su universo interno, aquello repercute en todo el universo externo del cual forma parte, que a su vez es una extensión, que a su vez es una proyección de un universo interior profundo y macrocósmico. Todo ser que genuinamente ora está orando en nombre de todo lo demás. Cuando leo acerca de ser co-creador a cierta altura de nuestro proceso evolutivo, siento, ¿no será jactancioso creer que podemos ponernos a la altura del Creador siendo sus criaturas? Cuando nuestra voluntad externa, logra entrar en sintonía con la voluntad interior, cuando no hay contradicción entre lo que la voluntad externa busca y la voluntad interior ofrece, entonces nuestro camino de co-creadores empieza a consolidarse. Porque ya no hay un elemento que refracta y otro que busca que aquel elemento adhiera, exprese, refleje. Cuando nosotros realmente, desde nuestra voluntad humana, egoica, inferior, logramos esto de entrar en sintonía con la voluntad interna y superior, a partir de ahí el camino de la co-creación empieza a ser recorrido. Porque ya no hay división. Nuestra voluntad y la voluntad del Creador se torna una, porque aprendemos a curvarnos ante esa voluntad. Aspiramos que se cumpla esa voluntad. Realmente queremos ser herramientas de esa voluntad interna. Entonces el Creador encuentra en el co-creador la herramienta para que en cierto nivel de conciencia aspectos de la creación puedan darse, puedan manifestarse. Y esto está en el camino de todas las partículas. Ninguna partícula va haciendo su proceso evolutivo, sino se va tornando co-creadora, quiere decir herramienta del Creador. Quiere decir que su voluntad inferior y externa no pasa a ser realmente un elemento en comunión con la voluntad superior, con la vida única, con la fuente de vida. Hay una instancia donde el ser se dirige en conciencia hacia la fuente de vida, para que entre esa fuente de vida, de la cual él es un elemento salido, y él mismo ya no haya diferencias ni distancias.
Entonces ahí nos tornamos co-creadores. Es un proceso lento, gradativo, pero es un proceso inexorable. Ninguna partícula puede evitar pasar por eso. Y a partir de cierta altura, la partícula trabaja en conciencia denodadamente, ofrecidamente, donadamente, entregadamente, para que esa ley única se cumpla en él. Que entre la fuente y él ya no haya diferencias. Y eso es ser absorbido en la fuente única, en la ley única. Eso es pasar a expresarse en la ley única. Son ciclos y ciclos y ciclos y ciclos evolutivos, infinitos ciclos evolutivos, pero que se van cumpliendo inexorablemente. En cada etapa de evolución, en cada planeta, en cada sistema solar, en cada marco de vida, en cada nivel de conciencia, eso se va preparando y en alguna medida se va consumando. En cada nivel de conciencia hay partículas que se van tornando co-creadoras. Al tornarse co-creadoras, preparan ese campo de vida, de energía, ese patrón vibratorio para otras que más adelante, más tarde van a intentar lo mismo. Este es todo el trabajo que tienen las partículas en su evolución, abrir camino y unirse a esa fuente. Entonces llega un momento que todas las partículas retornan a esa fuente y confirman que no fueron ninguna otra cosa que un aspecto de la vida creativa, cumpliendo un ciclo, aprendiendo a reflejar la creación, aprendiendo a permitir que esa fuente esté en ellas y que las conduzca al retorno. Acá preguntan, ¿qué sucede con aquellas personas que por sus trabajos no pueden tener una conexión a tierra prolongada, como ser choferes de micros, taxis, pilotos, azafatas, navegantes? ¿Qué sucede con sus vehículos? Hay muchas formas de interpretar esta pregunta, pero vamos a darle tratamiento desde donde estamos siendo estimulados. El contacto con el elemento tierra es necesario para que se produzcan circulaciones, descargas, recargas de energía que son fundamentales para la conciencia. El ser, sobre todo en etapas como la nuestra, donde todavía está muy apegado a lo material, debido a leyes, incluso leyes bien concretas del plano físico cósmico, como la ley de gravedad, necesita estar pegado a la esfera terrestre. Nosotros, por tener todavía esta adicción a lo material, somos una humanidad que padecemos fuertemente la ley de gravedad. No importa en qué parte del planeta estemos parados, siempre estamos intentando apegarnos al plano material concreto. Siempre estamos ahí. Tenemos una ley que nos pega porque responde a nuestro apego a lo material, la ley de gravedad. Cuando termine este ciclo de transición, la humanidad futura no va a tener, en relación a lo que hoy conocemos como ley de gravedad, no va a tener prácticamente ley de gravedad. Va a ser apenas una fuerte, pero sutil, corriente de energía que va a mostrarle al hombre el centro simbólico del sol planetario, del sol interno. Le va a estar señalando cuál es el sol interno y planetario, pero no lo va a estar apegando a la materia. No va a estar diciéndolo que él no puede despegar de la materia. Entonces el hombre en la superficie de la Tierra va a tener otra relación con los elementos. Pero, en este caso, donde algunos seres, por sus ocupaciones, tienen que pasar periodos prolongados sin entrar en contacto con el elemento Tierra, con la superficie planetaria, a veces a algunos pocos centímetros y otros a miles de metros de altura, el cuerpo etérico en esos seres pasa a ocupar una función oculta, pasa a ocupar una función de regulación, pasa a suplir el contacto que necesita el ser a veces concretamente con el elemento tierra, a través del etérico general del planeta, de la red etérico general, que también se encuentra presente en la atmósfera. Entonces, si el ser no puede contactar directamente con su cuerpo físico, la contraparte física de la materia, eso pasa a suplirlo sutilmente, ocultamente, el cuerpo etérico a través de la red etérica que ocupa todo el planeta. El aire también tiene una red etérica. Entonces el cuerpo etérico del ser que está suspendido hace descarga, interacción a través del cuerpo etérico de la atmósfera, de los gases atmosféricos. Y eso ocurriría siempre que fuera necesario. Por eso esos seres no se colapsan. ¿Se entiende? El contacto directo está suplido ocultamente por el patrón y por la corriente energética etérica
que acompaña eso, que se amplifica, que se modifica para ocupar esa función. Acá dice, la preparación para lo desconocido, ¿cómo funciona? ¿De qué depende? ¿Sirve para dejar atrás los miedos? La preparación de lo desconocido depende y funciona de la profundización de las leyes de cada nivel de conciencia. A nosotros nos van preparando para lo desconocido, al ser lo preparan para lo desconocido, a medida que él va avanzando en el dominio y conocimiento de las leyes en un nivel de conciencia. Y esta preparación de lo desconocido tiene dos fases, podría dividirse en mayor cantidad de fases, pero podemos sintetizar. En la primera fase, el ser es preparado para conocer aspectos desconocidos de ese mismo plano, gradualmente, aspectos más profundos de ese mismo plano o nivel donde está polarizado. Y cuando eso está lo suficientemente avanzado, superado, dominado, el ser es preparado para ir conociendo gradualmente, advirtiendo gradualmente, percibiendo gradualmente aspectos de otros planos en los cuales va su conciencia a interactuar, donde su conciencia se va a polarizar más adelante. Nosotros, por ejemplo, en esta transición planetaria vamos siendo preparados para lo desconocido ya, porque gradualmente se nos están revelando aspectos de la vida supramental. No tiene sentido para nosotros que se nos revelen aspectos que son poco perceptibles, pero que tenemos incorporados incluso subconscientemente de las leyes de este mismo plano. Para terminar de consumar el aprendizaje de las leyes de este mismo plano, de este mismo nivel de conciencia, es que ya comienza a revelársenos gradualmente, se nos permite vislumbrar gradualmente, comenzamos a ser instruidos intuitivamente, simbólicamente, de distintos modos, según la necesidad de cada uno y de cada grupo, con aspectos de la vida supramental, con aspectos de la vida interna. Entonces ahí, mientras vamos accediendo gradualmente al vislumbre de aspectos superiores, supramentales, interiores, del rango espiritual, del rango monádico, incluso del rango divino, vamos consumando, vamos aproximándonos a cerrar todo lo que tenía que ver con lo que hubiera quedado menos consciente de los aspectos básicos de este nivel, de las leyes donde básicamente estamos instalados y polarizados. Un ser va concretando el conocimiento de lo inédito de un plano a medida que ya comienza a vislumbrarlo del plano subsiguiente. Entonces se genera una compensación, se genera una síntesis. Y eso es fundamental y nos va preparando del modo adecuado para lo que sigue. El conocimiento de lo desconocido es lo que permite que nosotros vayamos flexibilizándonos. Esta capacidad que la energía va ofreciendo a nosotros de poder estar abiertos a la realidad de otros planos, mientras todavía tenemos que hacer ensayos de polarización en nos flexibiliza, nos enriquece, nos instruye, nos orienta, nos transmuta, permite que nosotros vayamos ganando una cantidad de condiciones en términos de poder guardar en nuestra conciencia, en nuestro campo de energía, aspectos sutiles que son preparaciones previas de lo que vamos a vivir cuando ya estemos instalados como conciencia en esos niveles. Y esto es lo que permite a los seres humanos de superficie más flexibles y receptivos ser herramientas de anticipo de la implantación de la nueva energía que el planeta busca de modo general, después de la transición, instalar. Esta es una herramienta, esta condición de poder estar ante lo desconocido, de poder percibir lo desconocido, es una herramienta del futuro planetario, del futuro de la humanidad. Hay etapas donde empezamos a transitar lo imprevisto con mayor asiduidad para crecer en conciencia. Sí, porque la mente racional tiene que ser subordinada. Si nosotros no aprendemos a estar ante lo imprevisto, la mente racional entonces nos esclaviza. Si no pusiera la energía, lo imprevisto, a partir de cierto momento, como moneda casi corriente,
La mente racional nos llevaría a un estancamiento absoluto, porque la mente racional cree que puede prever todo, que ella sabe todo, que puede medir todo. Y eso es un engaño. Entonces la mente racional, si nos convence de eso, nos suma en un estado de ilusión que es muy dificultoso de trascender. Es fundamental para nosotros entender que en ciertas etapas, pero ahora este problema, ahora aquello otro para resolver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué 10.000 problemas juntos? Es porque si no la mente racional no se rinde, no aprende a rendirse ante lo superior. Ella no encuentra forma de rendirse, mientras ella puede ir dominando el día a día, el momento a momento, saca chapa de que todo lo puede. Entonces la energía interna, cuando es el momento, dice, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es esto. Y empieza a tirar uno, y empieza a tirar otro, y otro. Y un momento que la mente racional está ahí en un rincón, en el rincón de la habitación, y dice, me rindo, ¿qué pasa acá? No puedo con esto. Y si usted no puede con esto, tiene que dar con quien sí puede con esto. Hay una etapa donde lo imprevisto obliga al ser a colocar toda su batería de conocimiento racional, material y objetivo. Y a partir de cierta etapa, él tiene que resignar eso y utilizar el potencial que está oculto en él, disponible en él y subjetivo. Hay aspectos de lo que conocemos como imprevisto que simplemente nos ponen a prueba los reflejos de los sentidos materiales. Pero los aspectos superiores de lo imprevisto ponen a prueba la entrega del ser para que la vida interna ofrezca soluciones. Y esta es la etapa donde más o menos, aproximadamente, muchos de nosotros estamos. Por eso mucha gente sufre, se angustia, no sabe qué hacer con su emocional, porque cree que está en una etapa y está en otra. Cree que está para trabajar como trabajaba en la etapa anterior y está en esta otra etapa, donde ya no puede hacer uso de su razón, no puede hacer uso de su emocional para enfrentar todas estas cosas, porque la vida le está ofreciendo generosamente otra experiencia. Le está diciendo, usted tiene que aprender a soltar el mecanismo, el modo, la aplicación con la cual estaba ante lo que desconocía, ante lo imprevisto. Usted tiene que estar de otro modo. Su potencial para enfrentar esto es interno, la solución es interna. Usted no tiene más posibilidades ante ciertas cuestiones de buscar soluciones racionales, materiales, analíticas, comparativas, especulativas. No cuenta con eso. Por más que especule, que razone, que compare, que rebusque, que busque en el archivo de la memoria, usted no va a tener antecedente ni precedente. No está instalada en usted una energía que le sirva para esto. Esto es un ofrecimiento interno. Esto que usted entiende como imprevisto, como inédito, como insólito, esto proviene de su interior. Y si usted no se abre su interior, no tiene cómo estar ante esto. Y eso que puede ser interno, puede tener apariencia externa, de hecho la va a tener, porque nosotros no podemos estar ante lo imprevisto en las primeras etapas, donde lo imprevisto, procediendo de lo superior, tiene que hacerse presente en nuestra vida. No podemos estar ante eso si no toma formato. Recién cuando estemos en otra etapa, lo imprevisto va a poder prescindir de la forma y estar ante nosotros como una sensación oculta, pero estable de energía, de patrón vibratorio, de vibración, de presencia superior, interna y oculta. Pero al principio lo imprevisto de corte superior se reviste de forma. Y así se revista de forma, es vida interna, ofreciéndonos una experiencia. Y si no apelamos a la vida interna para resolver eso, para aceptar eso, no hay formato que sirva en el mundo material que haya sido albergado en el campo de vida racional, analítico, especulativo, y lo querramos poner ahí frente a eso para que eso pueda ser entendido, dominado, subsanado, trascendido. No hay forma. Ante lo imprevisto, tenemos que estar abiertos al campo de existencia, que también, siendo desconocido para nosotros, es el único dador de soluciones posibles. Si entendemos esto, entonces vamos a empezar a trabajar de un modo diferente en la superficie planetaria. Vamos a facilitar el camino de la energía en la materia. Cuando un ser está ante lo imprevisto,
A él se le está diciendo, facilite el camino de la energía en la materia. Si usted ante lo imprevisto solo quiere colocar más materia, cierra los caminos de la energía en la materia. Cuando usted ante lo imprevisto, ábrase en conciencia a que lo desconocido fluya, a que la solución que es interna fluya. Abra caminos en la materia. La materia necesita romperse, rasgarse, para que lo interno, lo sutil, la permee, la toque. Eso también es la elevación del campo de vida material. Cuando un ser está ante lo imprevisto, apelando y entregado su propia vida interna, para que coloque luz ahí, en esa situación, en esa coyuntura, para que la luz abra camino, para que esa coyuntura se movilice, se transparente, entonces estamos elevando el patrón de la vida material. Aprender a estar ante lo imprevisto, desde una posición de interiorización, entrega y sintonía, es ir elevando el patrón de la vida material. Porque todo lo que va a ocurrir en el resto de la transición planetaria, aunque nosotros lo tengamos leído en libros y escuchado en charlas, realmente lo que va a pasar ahí, cuando ocurra en la práctica, va a ser algo inédito, imprevisto, insólito, porque nosotros solo pudimos hacer una aproximación muy pobre a esa realidad, lo suficiente para que esa energía nos toque, nos expanda, se instale en nosotros y nos instruya, pero en el terreno de la práctica va a ser contundente y ninguna de las cosas que imaginamos se le van a acercar medianamente siquiera. Entonces esto es una forma de ensayar, estar ante el cierre de esta situación planetaria, del modo más flexible y efectivo también. ¿Cuál es la diferencia entre santificación de la vida y divinización de la materia? La santidad es un estado humano y transitorio. Se llega a él y se lo trasciende. Cuando todavía el ser está polarizado en experiencias materiales, cuando todavía el ser está participando del universo material, llega un momento donde él comienza a santificarse, cuando él comienza a vivir un estado de santidad. Quiere decir un estado donde él puede lidiar con las fuerzas de la materia sin romper su conexión, su aspiración, su entrega, su sintonía con lo superior. Entonces la santidad es un estado humano que permite el tránsito de lo humano hacia lo suprahumano, de lo humano a lo suprahumano, de lo humano a lo espiritual, de lo humano a lo monádico, de lo humano a lo divino. La santidad es una experiencia propia del ser encarnado en la materia. Está ante las fuerzas materiales, colaborando para que ellas se ordenen sin sucumbir a ellas, pero percibiéndolas, entendiendo todos sus procesos, acusándolos a veces en sus cuerpos, pero sin ceder y caer ante esos procesos. El santo vive conscientemente todo lo que ocurre en la materia, pero no cede ante la materia, porque él está ante todo, donado a lo superior. Él está ante todo, donado a lo divino, donado a lo desconocido. Está unido en conciencia al Padre, tiene conciencia del Padre y del único en él, pero presente en la materia, tiene que trabajar en la armonización de la materia, tiene que trabajar con el fuego de la materia. No sucumbe ese fuego, pero cuando ese fuego está cerca, cuando ese fuego crepita, él lo siente cerca de su conciencia. Entendiendo ese fuego, colabora para que otros también puedan ir trascendiendo ese fuego. No es aquel que no padece, como dice la instrucción, no padece las tentaciones, solo que no sucumbe a ellas en las primeras etapas. Puede controlar gradualmente eso y llega un momento donde el influjo de las fuerzas materiales no hace mella en él. Y él, en ese estado de santidad, va abriendo camino para que los elementos todos vayan entrando en una orientación hacia la comunión con lo superior. Mientras que la divinización es un trabajo no particularmente de la conciencia humana, sino de todo el proceso que la energía, la jerarquía y algunos miembros de la humanidad están realizando en el planeta. Es la instalación de lo superior en la materia. Es la materia liberada de los campos de fricción más groseros, de los lastres más groseros, de la inercia más grosera, respondiendo a la elevación que la energía le propone. Es la materia en elevación,
es lo divino reflejándose en los campos inferiores. Y esto ocurre cuando los campos inferiores son liberados del lastre de la ilusión, de la agresión, de la combatividad, son liberados del lastre de la competitividad, del fraccionamiento. Cuando la comunión se instala, cuando la armonía se instala, cuando el equilibrio se instala, cuando la ilusión se diluye por la emergencia del equilibrio y la armonía, entonces lo divino empieza a emerger en cualquier campo de vida. Si bien en este nivel de conciencia que nosotros estamos participando, el cual nosotros participamos, hacemos esta experiencia evolutiva, lo divino es el primer campo, la vida divina, la energía divina está representada en el primer campo de estos 7 niveles que conforman el físico cósmico. Eso que está en el primer nivel, aparentemente inaccesible y desconocido, puede emerger en cualquier nivel cuando en ese nivel la armonía, la permeabilidad, lo superior está instalado. Por eso la divinización de la materia, la divinización de la vida material, es un ejercicio que hoy se está llevando a cabo silenciosamente, pero inexorablemente, por las jerarquías, por los seres que están abriéndose a lo superior, porque las leyes superiores están cada vez más cercanas al dominio de los campos materiales de vida, y eso abre camino para que lo divino se vaya expresando, se vaya integrando, y pasa a ser un patrón estable y no fluctuante en este universo de vida material. Cuando todo este proceso de purificación termine, en este campo de vida material, la expresión de lo divino, acorde a la regulación que la energía necesita en este campo, va a ser un proceso estable, va a ser una presencia estable. Toda la vida planetaria va a estar divinizada. El hombre, el ser humano, hombre o mujer, que van acercándose al estado de santidad, van abriendo gradualmente paso a lo divino. Van abriendo paso a lo divino, a que lo divino se exprese, a la divinización de la materia. Van abriendo paso a ese proceso, porque van rompiendo gradualmente y profundamente sus vínculos con la ilusión. No confirman la ilusión que está instalada en el patrón de vida material, de la humanidad y del planeta todo. Su conciencia ya puede ver más allá de lo ilusorio, su conciencia se compromete con lo que no es ilusorio, con lo que es esencia, con lo que es sustancia superior, con lo que es luz. Su conciencia está comprometida con eso. Entonces gradualmente va abriendo camino para que lo divino emerja. En algunos casos son autoconvocados, en otros casos son seres que no se autoconvocaron, pero que en esta actual encarnación han vencido lo que tenían que vencer para poder definir su condición de rescatabilidad o de cercanos a los autoconvocados, de pasar a integrarse esa corriente que los autoconvocados como pioneros imponen, a esa energía que el autoconvocado como pionero impone, instaló. Los autoconvocados instalan una energía. Hay una línea periférica inmediata a esos seres que son mónadas que, ingresando a la materia mediante sus vehículos, en esta actual encarnación tenían que definir una condición. Muchos de esos seres están definiendo adecuadamente esa condición y se van acercando a ese núcleo de autoconvocados, generando una amalgama, una comunión de conciencias, de mónadas que están trabajando para el planeta de un modo profundo. La diferencia es que el autoconvocado, al momento de encarnar, ya tenía conciencia plena de la situación planetaria, profunda conciencia, su propia mónada, tenía una conciencia de la realidad planetaria, conocía la realidad planetaria, por eso se autoconvoca. Por conocer profundamente la realidad planetaria se ofrece para estar presente, mientras que los que no son autoconvocados, pero ya están en condiciones por un grado de despertar, de estar presentes en la superficie, en la transición para definir su condición. ¿Cuál es su condición como conciencia? ¿Cuál es su condición como partícipe de la realidad planetaria? A lo largo de esta presente encarnación, muchos están haciendo ese trabajo de definirlo correctamente, adecuadamente, sin haber sido autoconvocados, sin haber tenido una conciencia profunda de la situación planetaria. Se ofrecieron, mediante planificación interna, a concretar una participación que de llevar esa participación a la consumación correcta los definiría o los llevaría a ser seres rescatables. Y hoy millones de seres están para definir eso.
ser o no rescatables a lo largo de este proceso de la transición planetaria. Millones de seres están para definir eso. Algunos lo están definiendo, otros lo definirán casi al cierre de la transición y otros habrán desaprovechado la oportunidad y no la habrán definido. En algunos casos, algunos autoconvocados tienen que cerrar ciertos aspectos kármicos, tienen que cerrar cierta relación con el planeta, ofreciendo su conciencia de un modo en particular. Si no hicieran eso, también podrían estar en condiciones de no ser rescatables. Son los menos. De modo general, se puede decir que casi todos los autoconvocados están asignados para el rescate. Hay algunos autoconvocados que llegaron a tener un nivel de conciencia de la necesidad planetaria, pero tenían que ingresar a la materia para pasar ciertas pruebas que los definiera como rescatables. Pero son muy pocos dentro de lo que es el espectro de la autoconvocatoria, son muy pocos. Cuando el ser se autoconvoca internamente, es la mónada la que se autoconvoca. El propio espíritu del individuo, quiere decir su mónada, es quien se autoconvoca para estar presente. No es el ego. La mónada es quien se autoconvoca. El ego puede estar todavía lejos de entender algunos aspectos internos con los cuales ni siquiera entraría en comunión. Muchos egos que están acá presentes en la materia, que son de seres autoconvocados, desconocen que son seres autoconvocados. Es más, concretamente trabajan en contra de ese ofrecimiento de participación que es su espíritu, que es su mónada, ofreció a la vida planetaria, a la jerarquía del planeta. Lo ignoran. Y hay distintos grados de autoconvocados. Está el autoconvocado que ingresa a la materia ignorando durante prácticamente todo el lapso de autoconvocatoria que tenga, estando en la materia, ignorando eso continuamente, y de ahí a una conciencia casi total de lo que tiene que hacer, hay toda una cantidad de gradaciones. Hay distintos grados de autoconocimiento de esa autoconvocatoria, quiere decir de conocimiento genuino de esa autoconvocatoria, desde el que refracta todo, aunque su mónada es una autoconvocada, hasta el que llega a tener un conocimiento muy profundo de ese propósito monádico de estar presente como autoconvocado. Pero siempre es la mónada la que se autoconvoca. Y el ego puede ir respondiendo a la personalidad según cómo ella vaya estando entre todo el contexto, todo el marco que le ofrecen las leyes materiales para esa encarnación. No es una regla fija, no existen reglas fijas. Las reglas fijas son una muleta del consciente izquierdo. No hay regla fija para la vida interna. La vida interna toma cada situación como única, por eso no puede usar una regla única para cada situación. Pero podríamos decir que podríamos estar ante un caso de una mónada autoconvocada que no va a terminar siendo finalmente rescatable, porque llegó con lo justo a ofrecerse para esa experiencia de colaboración. Pero una vez que tenía las extensiones dadas en la materia, no pudo aplicar la energía de un modo lo suficientemente estable, porque esta es la palabra, estable, con la continuidad, la estabilidad necesaria para tornarse rescatable. Le faltó lograr el dominio que permitiera que esos vehículos respondieran por lo menos en una mínima medida al trabajo que ella les estaba proponiendo al llevarlos a la materia. No hay regla fija, esto hay que tomarlo con alfileres, porque si no dicen, la regla es esta. No existe. En los universos internos, en la vida interna, no hay una regla fija para todos los casos, sino hay una forma que la energía atiende y observa cada caso. Hay egos que no están en condiciones, hay personalidades que no están en condiciones de sostenerse de modo estable en la alimentación de una actitud, en el sostén de una actitud. Y eso genera irregularidades muy grandes en términos de energía, para la conciencia espiritual, para la conciencia monádica. Persistencia. Persistencia ya en la curva superior, quiere decir aprender a persistir en lo superior. ¿Cuándo somos reconocidos por la jerarquía como herramientas del plan evolutivo? Cuando podemos reconocer las necesidades y asistirlas básicamente, ahí ya empezamos a ser reconocidos como herramientas del plan evolutivo. Reconocemos las necesidades, las asistimos. Cuando la jerarquía cuenta con nuestra conciencia en la asistencia a necesidades. Cuando aprendemos a ser custodio de las leyes en este nivel de conciencia. Ahí entonces somos herramienta del plan evolutivo. Antes, nada.
Un ser puede reconocer necesidad del plan evolutivo, pero si no las asiste no es herramienta del plan evolutivo. Tiene que reconocer las necesidades y asistirlas. Tiene que estar en condiciones de persistir en la asistencia de necesidades. Tiene que estar en condiciones de sintonizar internamente su propia voluntad interior y ser herramienta de esa voluntad interior en la materia. Nuestra mónada, nuestra conciencia interna, al momento de encarnar, es quien conoce aquello que comprometió para el plan evolutivo. Nosotros no conocemos nada de eso. Si bien se nos presenta esa planificación, como dijimos tantas veces, antes de encarnar nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos nada si no estamos abiertos a los estímulos internos que nos van a revelar eso. Entonces, ser herramienta del plan evolutivo es estar abierto a la voluntad interna y estar aquí dispuestos a ser su herramienta. ¿Para qué? Para que se cumpla esa voluntad interna. La voluntad interna sabe con qué se comprometió en términos generales para con el planeta, nos ofrece eso y nosotros cumplir con eso. Ahí somos herramienta del plan evolutivo. Saber aspectos, tener conocidos aspectos de la instrucción, del nuevo conocimiento y todo eso, no hace que un ser sea herramientas del plan evolutivo. Hay gente que cree que estando informado, actualizado, teniendo grabado conocimientos, ya es herramienta del plan evolutivo porque lo comenta con otro, porque escribe algo, porque habla siempre de esos temas, porque le gustan, porque se junta con otros que hablan de lo mismo y que piensan lo mismo. Eso no es ser herramienta del plan evolutivo. Porque todo eso es un movimiento funcional psíquico. Pero si realmente toda esa función psíquica no pasa a ser una herramienta de asistencia de la necesidad planetaria, se queda ahí, en eso, en una funcionalidad psíquica. Es funcional a la mente, es funcional a la emocional, es funcional a la información, es funcional a la circulación de la información, pero no es funcional a la vida interna, que lo que quiere de todo eso que está ahí, manipulado y funcional, que lo que quiere de todo eso es que realmente pueda ser un campo de proyección para la asistencia a la necesidad, y no un campo teórico de observación de la necesidad o de especulación de la necesidad. Porque cuando el ser está tan compenetrado con esa funcionalidad psíquica del conocimiento, de la información, pierde distancia realmente de la posibilidad de bajar al plano de la acción concreta, de la asistencia de lo que es el plan evolutivo. Muchas veces los estímulos internos golpean en la capa de conocimiento psíquico que el ser tiene sobre estos temas y ahí son refractados como por una chapa plateada. En vez de permearlo y permitir que la esencia de ese conocimiento se torne la herramienta de acción en la materia, ese conocimiento está tan rígido, está tan cristalizado, tan visto en sí mismo como la finalidad del ser y no como una herramienta para concretar la asistencia, ¿se entiende? El conocimiento en sí mismo no es la finalidad de nada ni de nadie. No sirve por sí mismo. No es la meta conocer, informarse de estas cosas. Es simplemente una herramienta conocer e informarse. Todo lo que está acá en la materia procede de la vida interna. Todo. Nosotros podemos densificarlo a un grado tal que se torne inoperante en términos evolutivos. Porque ¿qué cosa de lo que está acá en la materia no procede de la vida interna? Si todo tiene un respaldo supramental, nada puede existir en un plano como el plano concreto, el plano emocional, el plano mental, si no tiene una contraparte superior interna que lo respalde, que lo conecte con la fuente de alimentación para que eso pueda cubrir y cumplir con su ciclo de expresión. Todo acá depende de la vida interna. Todo esto depende de la vida interna. Pero si nosotros llevamos todo esto que depende de la vida interna a un grado de densificación, de condensación, de ilusión, de mega ilusión y mega condensación, la vida interna no puede encontrar en eso la suficiente plasticidad para que se cumplan aspectos de la asistencia del plan evolutivo. Y eso puede ocurrir con el conocimiento. Nosotros podemos, en vez de tomar el conocimiento como lo que es, como la energía estimulando para orientarnos y abrirnos camino hacia la existencia del plan evolutivo, lo podemos tomar simplemente como un objeto, materializarlo, densificarlo, llevarlo a la cristalización y ligarnos a él bajo un aspecto tan material que lo sutil
queda encapsulado y a partir de ahí no lo registramos como disponible. Por eso es tan importante cuando estamos ante el conocimiento abrirnos a su esencia y percibir por qué esta esencia que se encuentra en esta información llega a mi conciencia en este momento. Y si nosotros no olvidamos de tener esto presente en la conciencia, esta pregunta consciente presente en nuestra conciencia, entonces si no olvidamos esto vamos a ver que ese conocimiento llega porque ahí nomás, al corto, al mediano plazo o en lo inmediato vamos a tener que aplicarlo para la asistencia al plan evolutivo, para servir a la vida planetaria. No nos viene ese conocimiento para colgarnos otro jalón, no nos viene ese conocimiento para colgarnos una nueva marca de conocimiento, para seguir almacenando diciendo que sabemos más. Viene ese conocimiento a nuestro auxilio en lo inmediato y a posterioridad de ese inmediato auxilio para que lo empleemos en el auxilio de la vida planetaria. No llega para otra cosa. El límite está en la persistencia, en la entrega a la vida interna, en la búsqueda de sintonía, de alineación, en no bajar los brazos y humildemente en entender que uno es limitado y que el límite es uno. El límite es uno. El límite está en cada uno de nosotros. Nosotros somos el límite. Cuando nosotros preguntamos cuál es el límite, uno es el límite. En la medida que me torno más flexible, más plástico, en la medida que me torno más receptivo, ese límite se corre, porque me amplío, porque me hago más permeable, porque me hago menos rígido. El límite siempre es uno. La vida interna no tiene límites. Lo superior no tiene límites, el límite es uno. Entonces, humildemente entender que somos ese límite. Y entender que ese límite se mueva depende de nosotros, de nuestra actitud ante la energía y nuestra actitud en la búsqueda de aquello que nos puede transformar, que es todo lo que procede de nuestro interior. Reconocer eso es fundamental. Uno reconoce eso y ya está ahí trabajando para correrlo. Ya lo está corriendo ese límite. ¿Y qué hablábamos hoy temprano de los imprevistos? Cuando uno mueve el límite aparece lo que no había aparecido nunca, porque todo lo que apareció hasta ese momento en nuestra vida estaba relacionado con aquel parámetro que todavía estaba presente en nosotros, que nosotros sosteníamos, dentro del cual nos movíamos. Cuando corremos el límite se modifica el parámetro, entonces aparecen un montón de cosas y ahora de vuelta empezamos. Uno va a correr el límite y va a seguir el mismo parámetro, entonces una de las dos cosas es mentira. ¿Se entiende? Entonces cada vez que me amplío van a aparecer ante mí nuevas pruebas. Y en la medida que me amplío, voy rompiendo con la condición de las pruebas. Hay pruebas que en las primeras ampliaciones de la conciencia están relacionadas a todo el proceso egoísta que la conciencia tiene que dominar, trascender, entender. A medida que la conciencia se va expandiendo y va rompiendo ese círculo egoísta de lo que es la prueba por beneficio directo, de lo que es la prueba por interacción directa, de lo que es la prueba en esa condición primitiva de lo que es asumir la prueba, y vamos abriéndonos aspectos más universales. Entonces, todo lo que la vida va poniendo son pruebas de carácter universal, pruebas que cuando las podemos sobrellevar, elevamos todo este universo, que cuando las podemos sobrellevar, beneficiamos todo este universo. Ya no es el universo personal el que se va removiendo de su condición, porque la prueba es netamente de condición egoísta, limitada, estructuradamente kármica. Nosotros tenemos que apostar a la expansión de conciencia, ir corriendo esos límites, porque urge que vayamos despegándonos de estas pruebas tan personales, tan básicas, con las cuales incluso tenemos apego. Porque cuando se presentan, decimos, otra vez, pero cuando no se presentan nos sentimos incómodos, parece que los estamos convocando esas pruebas. Tan tontos somos evolutivamente que cuando nos liberan de un tipo de prueba, porque nos están preparando para otro, nos sentimos hasta incómodos. A veces estar un poco lúcidos nos trastornan. Entonces es muy necesario entender de qué se trata esto de expandirnos, entender que cada vez que nos expandimos va a aparecer algo inédito, algo diferente, y empezar a trabajar con esta mecánica de un modo particular, adecuadamente. Eso está ahí para ser vivido siempre. No es eventualmente. Mientras estemos en la materia, eso va a estar ahí en nuestro camino siempre. Cuando nosotros nos ampliamos en conciencia y nos vuelven a poner la misma prueba de la etapa anterior, que nos está diciendo:
esta prueba tiene en cada etapa distintos tratamientos, ensaye este. Y uno dice, ¿cómo? ¿De vuelta? Si yo supuestamente, ahora que... ¿Cómo de vuelta? Sí, de vuelta. Porque esta prueba, mire, esta materia la ve en primer año, en segundo y en tercero. Vieron que hay materias que se ven en segundo, otras en quinto, otras se ven un poquito en el último año, otras en segundo. Bueno, a veces la energía te dice, mire, esta la ve en primero, en segundo y en tercero. Y otras te dice, esta la va a ver toda la carrera, porque es fundamental. Para lo suyo es fundamental esta. La diferencia es que por más que sea aparente, obligadamente le vamos a tener que dar tratamiento de un modo diferente, porque no somos los mismos. Lo importante es, en cada etapa de ampliación, que esa aparente misma prueba, que no lo es, solo lo aparenta, reciba de nosotros el tratamiento adecuado. Ahora, cuando ese proceso se agota y en distintas etapas logramos darle tratamiento a esa prueba de un modo en particular y se produce la síntesis, el cierre y la prueba desaparece, quedamos con una capacidad, no consciente a veces, pero sí integrada en nosotros por experiencia, por vivencia, por consumación, quedamos con una capacidad de enfrentar a partir de ahí cierto tipo de situaciones o de pruebas que serían casi imposibles para la mayoría. Porque precisamente esa prueba, fraccionada a lo largo de una gran etapa y de ciclos, representaba lo que después, de un modo unificado, ciertas pruebas, en una sola oportunidad, en un solo momento, en una cierta etapa, van a poner frente a nosotros. Y la mayoría no podría estar ante esa prueba. Y es ahí donde se dice que solamente los seres autoconvocados o los seres despiertos en conciencia van a poder enfrentar pruebas que otros no pueden. ¿Por qué? Porque a lo largo de su trayectoria evolutiva vinieron pasando por estos procesos de prepararse gradualmente para ciertas pruebas. Y a veces repitiendo aparentemente el mismo esquema. Uno dice repetir porque no tiene la flexibilidad para reconocer. Por eso decimos, si nosotros entendemos que nos están entrenando para reconocer energías, en cada una de estas pruebas encontraremos una energía diferente, aunque la forma pareciera igual. Aunque la forma pareciera igual, lo que hay son energías diferentes y encontraríamos presente un ofrecimiento diferente de la energía, cada vez que esa prueba es puesta para nosotros ahí. Acá pregunta, ¿en qué momento la energía comienza a revelarse al ser? Siempre. Porque todo lo que está aquí en nuestra conciencia, con conciencia frente a nosotros o sin conciencia, todo es energía, toda manifestación de la energía. Ahora, si la pregunta es, ¿cuándo la energía comienza a mostrarse a nosotros de un modo más directo, más desnudo, bajo una mayor condición de síntesis? Eso es a partir de que nosotros estamos en condiciones de percibir, más allá de la forma, gradualmente la esencia que está en todo. Cuando estamos muy comprometidos con la forma, la energía se revela como forma, actúa en la forma, está oculta en la forma, se presenta como forma, bajo sentidos concretos. Es el mundo de los sentidos, el mundo de la forma, el mundo de la ilusión. Se presenta así. Y a medida que nosotros empezamos a entender, a percibir que detrás de la forma hay esencia, entonces la energía va encontrando el modo de revelarse a nosotros de un modo más subjetivo, la manera más subjetiva de mostrarse, de ofrecerse. Entonces ahí gradualmente vamos percibiendo la acción de la energía de modo cada vez más sutil, hasta que llegamos a etapas donde percibimos la energía sin que ningún elemento formal o sensorial nos esté hablando de la energía, nos esté diciendo nada de la energía. Tenemos conocimiento y conciencia de la energía. Pasamos a conocer la energía, a percibir la energía sin que los sentidos, sin que la forma, sin que situaciones sean el revestimiento de la energía. Simplemente percibirla, saber de ella. Hay un momento que esa cognición se da por otra vía. Y ese es el momento en que, principalmente, el ser en lo que hace, el ser en lo que vive, va siendo una herramienta de la energía. Cuando el ser ya no está condicionado para reconocer la energía bajo un formato en particular,
en ese momento gradualmente pasa a ser una herramienta de la energía. En lo que hace libera la energía necesaria. Entonces pasa a ser una herramienta de la energía en situaciones, sea en situaciones concretas, sea en situaciones subjetivas. En todo momento pasa a ser un liberador de energía. La energía encuentra en él un canal, encuentra un grifo, encuentra el elemento para liberarse en un plano, sin que el ser incluso haga nada, sin que piense nada, sin que incluso llegara a sentir nada por momentos. Hay una gran coincidencia entre lo que se espera para el 2012 y lo que este nuevo conocimiento dice del final de la purificación de este planeta. ¿Podemos ver en esto una prueba más de lo que se acerca cósmicamente para la humanidad? Podemos verlo, sí. Si bien no estamos de acuerdo con los aspectos puntuales que definen el 2012, esta percepción de que el 2012 representa un cierre coincide con esta purificación planetaria en ciernes, con este cierre de ciclo en ciernes, que nadie sabe cuándo va a ser, al contrario que lo que dice el 2012, que asegura que ahí se cierra todo. Pero hay una coincidencia, hay desajustes del patrón formal, hay desajustes del patrón material, porque los desajustes siempre se dan en este plano. ¿Por qué no hay coincidencias plenas? ¿Por qué no hay correlaciones profundas en la materia? Precisamente porque es en la materia donde la deformación como experiencia puede ser vivida, y de hecho es una de las experiencias más vividas e implantadas, la deformación, la interferencia, la falta de correlación, esta falta de sincronismo. Todo esto es parte del aprendizaje de la materia. Si bien hay tanta interferencia, si bien hay tanta deformación, así todo no se pudo impedir que por distintas corrientes de algún modo se insinuara que estamos ante un gran cambio, y de hecho estamos ante un gran cambio. Cuanto más lúcido está el ser, va a aprender a leer ese cambio de un modo más desnudo, más directo, más efectivo, más subjetivo. Menos pendiente esa lectura va a estar de aspectos racionales, especulativos, mentales, como ocurre con el 2012, que se está hablando con una regla de cálculo de algo que en realidad no responde a leyes de cálculo, ni a matemáticas de este plano, ni a leyes de este plano, ni nada que tenga que ver con este plano. Nada de eso es así. Pero hay coincidencias profundas y de hecho las reconocemos. Lo único que pedimos es que la gente suelte fechas. Tengo periodos donde no puedo dormir. Generalmente coincide con etapas donde sé que debiera tomar algunas determinaciones o definir cosas. Puede ser útil tomar manzanilla, tilo o alguna hierba armonizante. No va a ser útil si el motivo por el cual no puede dormir es una refracción o un rechazo hacia las orientaciones internas para lo que tiene que ser definido. La persona dice generalmente en etapas donde debiera tomar algunas determinaciones. Entonces, si coincide con esas etapas, puede serse licuado de tilo, manzanilla, hierba de todo tipo, no se va a dormir. Porque la refracción, el rechazo es muy grande a dormirse. Porque hay etapas donde el ser tiene que tomar elementos propios de la materia, de su aprendizaje material, para resolver cuestiones. Pero si ya está en otra etapa, donde él se le está ofreciendo desde los niveles internos la solución, y él rechaza esa solución porque lo pone en una posición incómoda, porque esa solución subconscientemente es percibida como contraria a la razón, a lo que la razón elegiría para definir ese tema. Entonces él no se va a dormir, porque se puso así duro, dice, no, yo puedo encontrar una solución racional a esto, pero la solución interna no la quiero porque no me conviene. Y uno dice, ¿por qué no le conviene? Por algún motivo la rechaza. Porque las soluciones internas, aparte de ser eso, soluciones, nos ponen a prueba. ¿En qué sentido? En el sentido de aceptarlas, porque rompen con el patrón racional, rompen con las estructuras especulativas con las cuales nosotros buscamos generalmente definir situaciones. ¿Qué es lo que uno utiliza a la hora de definir una situación? Lo primero que hace es empezar a maquinar. Eso es lo que hace la persona, el común de la humanidad, maquina.
busca en su archivo mental, racional, especulativo, analítico, comparativo. Y si está en una etapa donde eso lo tiene que soslayar, donde lo tiene que desactivar, donde lo tiene que subordinar a estímulos internos por vía intuitiva que le van a dar una solución interior al tema, que no tiene que ver con soluciones especulativas o racionales, y él no está abierto a eso porque lo rechaza, entonces no se va a dormir, porque en el momento del sueño su propia conciencia interna le va a imprimir la solución, la va a poner sutilmente a disposición. Entonces, sabiendo eso, el ego no acepta el sueño y lo rechaza, entra en insomnio y se queda ahí. No duerme, da vuelta, no duerme, sigue pensando en esas cosas que tiene que definir. Él cree que no duerme porque está pensando en las cosas que tiene que definir, pero no es eso. No duerme porque sabe que esas cosas que tiene que definir, las tiene que definir bajo aspectos de la ley interior. Y es eso lo que rechaza. Porque la cosa que tiene que definir está ahí. Piense o no piense en ella, va a seguir estando ahí. Y aunque sea por cansancio, se tendría que dormir después. Es más, el estado nervioso hace que muchas personas también se duerman de cansancio nervioso, por agotamiento emocional. Pero el insomnio de esta naturaleza es rechazo de la personalidad al estímulo, la asistencia o la información interior. Si el ser se abre a este concepto de que tiene que aceptar la solución interna, entonces gradualmente se va a dormir, se va a ir durmiendo, va a ir venciendo ese insomnio. Y esto es muy común que pase. Gran parte del insomnio tiene que ver con esto. Gran parte de las experiencias de insomnio. Esto ya lo hablamos muchas veces. Entonces hay gente que cree que tiene insomnio porque tiene preocupaciones. No, es porque no se abren las soluciones internas para esas preocupaciones. Si se abren las soluciones internas, el insomnio va desapareciendo. Ahora, la persona puede intentarlo una vez y no funciona, 2 veces y no funciona, 3 veces y no funciona. No nos olvidemos que nosotros somos muy rígidos y que a veces estamos en un autoengaño, entramos en un autoengaño. Decimos, bueno, me voy a abrir a mi solución interna si me duermo. Y uno con el otro ojito mirando así dice, no me abro, pero lo hago a ver si duermo un poco porque estoy cansado. Claro, no es broma. Tiene que haber un convencimiento genuino y profundo de abrirme a la solución interna. No especulativo. No tiene que abrirse a la solución interna para dormir. Tiene que abrirse la solución interna para resolver lo que la energía busca resolver en este plano, para que en este plano se armonice la solución. Tiene que tener aspiración de que la vida interna intervenga en este plano, mostrándole la solución y que lo que resulte de esa solución sea de beneficio para todo lo que está en ese plano, y no para que él duerma solamente. De rebote, mire qué buena que es la ley, que de rebote va a dormir también si hace eso. Pero si lo pone en primer plano no va a dormir. Cuando el ser no está en condiciones de recibir información o soluciones internas mediante el sueño, suele ser que está en condiciones mucho más refractarias en vigilia. Por eso la conciencia interna está buscando pasárselas en el sueño. La materia onírica, la energía onírica es mucho más permeable y flexible. La conciencia interna puede moldear más las situaciones oníricas para ofrecer soluciones internas, en base a símbolos, a sueños o a estímulos que penetren la conciencia de un mejor modo. Si la energía está encontrando interferencias en el momento en que el ser está yendo a dormir, seguramente encuentra mayores interferencias en vigilia, porque el ser en vigilia está más refractario, está más rígido, está más comprometido con un montón de aspectos de las fuerzas materiales. Entonces es muy importante entender esto. La conciencia siempre nos está ofreciendo la solución. Si no estamos abiertos a la solución, en vigilia busca el momento en que bajamos la guardia y estamos en un estado más permeable, más flexible, más plástico en el campo de la vida onírica, que tiene otra categoría de energía, tiene otra virtud. Siempre es un ofrecimiento de la conciencia interna. Cuando está ausente, está ofreciendo a ella su ausencia, su aparente ausencia. ¿Qué hace? No se expresa en un campo de energía, en un campo de registro. Ella sigue ahí. Su aparente presencia desbordante la ofrece ella. La instrucción que recibí la ofreció ella y que la utilice lo está ofreciendo ella. No hay nada que hagamos en este plano que no esté siendo ofrecido por la conciencia interna. Nada. Nosotros no podemos en este plano decir esto lo hice yo. Nada. Hasta los errores que cometemos en un marco muy amplio y generoso son permitidos por la conciencia interna.
que si considera que en una encarnación, en un momento dado de una encarnación, un error puede ser fatal, no lo permite. Por más que querramos, nos ponemos las 9 balas en una pistola, nos tiramos y no pegamos una. Ni el tiro del final te va a salir, como dice esa canción, ¿no es cierto? Entonces no hay nada en este plano que no esté ofrecido por la conciencia interna. Acá preguntan si todos los universos indefectiblemente tienen que pasar por el estado de inmutabilidad. Existen universos bajo leyes de expansión y universos que están bajo leyes de inalterancia, quiere decir de inmutabilidad. Ahora, los universos que están bajo leyes de expansión en algún momento marchan una síntesis, a la cual también marchan estos universos, o están presentes estos universos, que llamamos universos que están bajo leyes de inalterancia o inmutabilidad. Porque a medida que las corrientes de energía circulan, van indefectiblemente una síntesis evolutiva. Dentro de esa síntesis evolutiva está todo lo que existe, todo lo que conforma la vida cósmica. Entonces, en algún momento, todos los universos que pasaron por leyes de expansión terminan fundiéndose en lo inmutable. Entonces, en ese momento conocen, se aplican, se amalgaman y entran en comunión con las leyes de inmutabilidad. Todos los universos van hacia una síntesis, no importa cuál sea la ley que lo rija. Toda la conciencia universal va a una síntesis. Toda la conciencia universal retorna bajo aspecto de síntesis y androgenia. Todos los universos van hacia un mismo punto, hacia un único estado de conciencia, a una única sustancia, todos. Lo que no pasa en un momento, un universo lo transita en otro momento. Claro que hay caminos que la energía coloca, claro que hay formas que la energía expresa o bajo las cuales se expresa, que sintetizan de entrada una cantidad de cuestiones que luego van a hacer que esas formas no tengan que participar o ensayar con determinados aspectos evolutivos. Por eso en los universos de inalterancia, en los universos que se vive bajo leyes o están bajo leyes de inmutabilidad, en esos campos de energía ciertas experiencias no se van a dar nunca, porque están sintetizadas del origen. Y esto obedece a la estabilidad de los polos de la energía en la vida universal. Para que exista la actividad, la dinámica absoluta en ciertos aspectos de la vida cósmica, tienen que existir estos campos de inmutabilidad, que son los que sostienen esta otra posibilidad, alimentándola con su irradiación, alimentándola con su dimanación. Que sean inmutables esos universos no significa que no irradien un cierto tipo de energía. Esa energía irradiada también es inmutable, quiere decir, no muta nunca en su radiación, no muta nunca en su acción, no muta nunca en su permeación, en su permeabilidad de lo que es mutable. Se alimenta lo mutable de lo inmutable. Muchas gracias.